La extraña lógica de los grafos aleatorios. Capítulo 4. La combinatoria de grafos con raíces. Presentado por Luis Otalora Cubides, Camilo Rico Echeverri, David Ramírez Camacho, Andrés Aldana Wilches. Para la materia Modelos estocásticos y simulación en computación y comunicaciones. Agradecimientos a la Universidad Nacional de Colombia. Contenido. Primero hablaremos sobre una pequeña introducción, luego sobre grafos dispersos, densos, rígidos y seguros, algunas definiciones y propiedades, después sobre la cerradura T y finalmente el teorema de la cerradura finita. Introducción. Formalmente, un grafo con raíz es simplemente un grafo H con un subconjunto R de vértices, llamado raíces. Se permite el caso degenerado donde R es el conjunto vacío, pero no el caso donde R es igual a B de H. Este grafo es denotado por el par R, H. Estos grafos con raíces son una notación conveniente para discutir la extensión E de xt de R, H, definida en la sección 1,3, y las definiciones siempre pretenderán reflejar el carácter de grafos aleatorios. Además, los autores sienten que la teoría de grafos con raíces son una estructura combinatoria fascinante de interés en su propio derecho. Disperso, denso, rígido, seguro. Antes de hablar sobre estas definiciones, vamos a hablar sobre la notación que usaremos a lo largo del video. Un grafo con raíces R, H tiene dos parámetros principales: el número de vértices, que no son raíces denotado por V, y el número de arcos, sin contar los arcos, con ambos vértices como raíces, generalmente denotado E. Un tercer parámetro es el número de raíces, generalmente denotado por R. Sorprendentemente, este valor juega un pequeño rol en la teoría, del cual hablaremos más adelante. Definiciones. Primera definición es: el par V,E es el tipo de un grafo con raíces R, H. De esta definición hay una consideración muy importante. Alfa será un número irracional positivo fijo y las definiciones de disperso, denso, rígido y seguro serán relativas a este alfa. Además, serán significativas al estudiar el grafo G de n, P con P igual a n a la menos alfa, donde el grafo G de np es el grafo aleatorio de Arthur's Range, donde P son las probabilidades de las aristas y n el número de vértices, el cual se habló en capítulos anteriores. La segunda definición es que dado el grafo G de R, H con tipo V, E, tenemos dos consideraciones. Si el B menos E por alfa es positivo, llamaremos al grafo disperso, y si B menos E por alfa es negativo, lo llamaremos denso. Ya que alfa es irracional y B, E son enteros, hay una dicotomía estricta, la cual es que todos los grafos con raíces son dispersos o son densos. El grafo aleatorio de Arthur's Range G de n, P, si fijamos las raíces x, el número de extensiones de R, H, Y, este es aproximadamente a C por n a la V por P a la E, que es igual a C por n a la V menos E por alfa. Además, para las extensiones densas se tiene una potencia negativa de n, así que seguramente con un x dado no se va a tener dicho y. Otra consideración importante es que para las extensiones dispersas se obtiene una potencia positiva de n. Finalmente, la expectativa de ir al infinito no implica a priori que un evento ocurra casi con seguridad, y de hecho este no siempre será el caso. Dado R su conjunto propio de S y S su conjunto de B de H, llamaremos al par R, H raya S una subextensión de R, H. Y dado R un subconjunto de S y S un subconjunto propio de B de H, llamaremos al par S, H una extensión de uña de R, H. Algunas consideraciones. La idea es que estamos agregando los vértices adicionales y haciéndolos raíces. Además, note que los grafos con raíces son tanto una subextensión y una extensión de uña de sí mismos. En este capítulo llamaremos una subextensión
o extensión de uña no trivial si esta no es el par R,H en sí mismo. Hay cierta libertad en la notación. Dado un grafo con raíces R,H, una subextensión puede ser escrita en la forma R,S, con lo que se quiere decir que el par R,H raya S o el par R,H1, donde H1 es igual a H raya S. La extensión de uña S,H puede ser escrita como H1,H, donde H1 es igual a H raya S. Esta notación no debe generar confusión, ya que un grafo siempre, formalmente, es un par consistente de un conjunto seguido por un grafo. Además, se pueden tener cadenas donde R es igual a R sub 0 subconjunto propio de R sub 1 y así hasta el subconjunto propio de R sub T igual a B de H. Entonces, naturalmente, se puede descomponer R,H en subextensiones de la forma R sub I, H raya R sub I más 1, que pueden ser escritas como o bien el par de la forma R sub I, R sub I más 1 o el par H sub I, H sub I más 1, donde H sub I es igual a H raya R sub I. Una extensión es llamada rígida si todas sus extensiones de uña son densas, y una extensión es llamada segura si todas sus subextensiones son dispersas. Por ejemplo, si establecemos a alfa igual a pi menos 7, que es igual a 0.4487, este valor no tiene propiedades especiales, y así provee unos buenos ejemplos genéricos de nuestras propiedades. En la figura que se está mostrando, los grafos tienen los tipos 1,2, 1,3, 2,3, 2,5, 2,5 y son dispersos, denso, disperso, denso y denso respectivamente. Los dos primeros son seguros y rígidos. En efecto, cuando hay solo un vértice que no es raíz, no hay subextensiones o extensiones de uña no triviales. El tercero es disperso pero no es seguro, ya que tiene el primero como una subextensión. El cuarto es denso pero no rígido, ya que si el vértice adyacente a las cuatro raíces es en sí mismo una raíz resultante, la extensión de uña resultante tiene tipo 1,1 y es dispersa. El quinto es rígido, ya que agregando una no raíz da una extensión de uña de tipo 1,3, la cual es densa. Veremos que seguro y rígido son los significados apropiados de completamente disperso y completamente denso. Observe por ahora que la extensión R,H no mantiene casi seguramente el tercer caso, pues las raíces x sub 1, x sub 2 y x sub 3 no tendrán una extensión y sub 1, y sub 2, ya que no tendrán un vecino común y sub 1. Dado R un subconjunto propio de S y S un subconjunto propio de V de H y un grafo con raíces R,H con tipo V, E. Los tipos de R, H raya S y S, H son V sub 1 y E sub 1 y V sub 2 y E sub 2 respectivamente. Note que E es igual a E sub 1 más E sub 2 y V es igual a V sub 1 más V sub 2, ya que V menos E por alfa es igual a V sub 1 menos alfa por E sub 1 más V sub 2 menos alfa por E sub 2. Ahora veremos algunas propiedades interesantes. La extensión densa de una extensión densa es densa. Otra propiedad es la extensión dispersa de una extensión dispersa es dispersa. También tenemos otra propiedad y es que cualquier extensión dispersa tiene una extensión de uña segura. La prueba de esta propiedad es que dado un grafo disperso, R,H, si no es en sí mismo seguro, entonces tiene alguna subextensión R,H que no será dispersa y por lo tanto densa. Si se escoge un máximo S, el cual no puede ser B de H, ya que R,H fue asumido disperso, entonces S,H es seguro, ya que si no lo fuera, habría una extensión de uña densa S,T, y entonces R,T sería denso, contradiciendo la maximilidad de S.
Otra propiedad es que cualquier extensión densa tiene una subextensión segura. La prueba de esta propiedad es que da un grafo denso, si no es en sí mismo rígido, entonces alguna subextensión S,H no será densa y por lo tanto dispersa. Si se escoge un mínimo S, el cual no puede ser R, ya que R,H fue asumido denso, entonces R,H es rígido. Si no lo fuera, habría una extensión de uña dispersa T,S y entonces T,H sería disperso, contradiciendo la minimilidad de S. De las dos anteriores propiedades, se demuestra una intrigante dualidad en estos conceptos. Tenemos dos declaraciones tautológicas muy útiles. La primera, todas las extensiones de una extensión segura son seguras. Y la segunda, todas las extensiones de una extensión rígida son rígidas. En las propiedades de los grafos con raíces tenemos la propiedad 7. Una extensión que no es segura tiene una subextensión rígida. Al igual que la propiedad 8, definen ciertas características que van a tener ciertas extensiones según si es segura o no, o rígida o no. En el caso de la propiedad 8, una extensión que no es rígida tiene una extensión de uña segura. En el caso de las propiedades 9, 10 y 11 recurrimos a ciertas características en un conjunto de vértices X, tales que, por ejemplo, en la propiedad número 9 definimos que si tenemos un grafo RH que es disperso y X que interceptado el conjunto de vértices del grafo H es igual a vacío y no hay aristas entre X y el conjunto de vértices menos el conjunto que definimos como raíces, entonces R unido X y H unido X es disperso. En la propiedad número 10 tenemos que si un grafo con raíces RH es seguro y X interceptado el conjunto de vértices de H es vacío y no existen aristas entre X y el conjunto de vértices menos el conjunto de raíces que definimos anteriormente, entonces R unido X y H unido X es seguro. Finalmente, en la propiedad 11 tenemos que si el grafo con raíces RH es denso y X interceptado B de H es igual a vacío y no existen aristas entre X y el conjunto de vértices de H menos el conjunto de raíces, entonces R unido X y H unido X es seguro. Como vemos, las propiedades 9, 10 y 11 brindan ciertas características a los grafos que definamos como RH según el conjunto X arbitrario que seleccionemos con ciertas características, especialmente que X interceptado el conjunto de aristas del grafo definido sea vacío y que X no tenga aristas existentes entre los vértices que quedan al remover el conjunto de vértices que son raíces de los vértices del grafo. En la propiedad 12 tenemos características similares, las cuales se especifican como que si tenemos un grafo con un conjunto R y un grafo H que es rígido y R unido X es diferente al conjunto de vértices unido X, entonces R unido X y H unido X es rígido. En el caso de la propiedad 13 definimos que una extensión rígida de una extensión rígida es rígida, propiedad que será muy útil posteriormente. La propiedad 14 nos define que una extensión segura de una extensión segura es segura. Y la propiedad 15 indica que si tenemos el grafo con raíces RH no es ni seguro ni rígido, entonces S, tal que R sea subconjunto de S y S subconjunto de los vértices del grafo H, tal que RS es rígido y SH es seguro. Para finalizar las propiedades de este tipo de grafos llamaremos RH mínimamente seguro si es seguro y no existe un S que sea subconjunto de BH y R subconjunto de S, tal que ambos RS y SH sean seguros. En la propiedad número 16 hacemos uso de esta definición, de manera que si tenemos un grafo con raíces RH que es mínimamente seguro y R es un subconjunto de S, un subconjunto de H, entonces S de H es denso.
Continuando con nuestro tema, vamos a ir a la parte 3 de la exposición, la cerradura T. Para entender la cerradura T, vamos a definirlo de la siguiente manera. Supongamos un alfa, un positivo irracional real, y T un entero cualquiera. Sea G un grafo finito y un subconjunto de vértices del grafo anteriormente descrito. La cerradura T de U, denotada CLTT de U por sus siglas en inglés, closure T, es el mínimo conjunto de vértices X que satisfaga dos propiedades principalmente. La primera, que el conjunto U sea subconjunto de X. Y la segunda, que sea dado un grafo RH con raíces rígido, con R raíces y B menor o igual a T vértices que son raíces, entonces sea X igual a un conjunto de X1 a XR, una R tupla de vértices distintos de X. Si Y es igual al conjunto de Y sub 1 hasta Y sub B, es una extensión del grafo anteriormente dicho RH de X, entonces todos los Y sub 1 hasta Y sub B pertenecerán a X mayúscula. Se definen entonces dos características principales del closure T. Decimos que CL de TX es isomorfo a CL de T en Y y escribimos que el closure T de X es congruente con el closure T de Y. Si hay un grafo isomorfo tal que la cerradura de T del conjunto X sub 1 a X sub R a la cerradura de T del conjunto Y sub 1 y Y sub R que envía todos los X sub I a un Y sub I para I entre 1 y R. El tipo T de X es su clase de equivalencia bajo el isomorfismo anterior. Esto será explicado posteriormente en un ejemplo con mayor claridad. CH, la segunda característica que tenemos de este tipo de propiedad es la siguiente. CH es un grafo con vértices distintos designados de A1 hasta A sub R. Escribimos el closure T congruente con H si hay un grafo isomorfo tras de que la cerradura de T de X, del conjunto de aristas X1 hasta X sub R a H que envíe todos los X sub I a un A sub I para I entre 1 y R. Nota, la propiedad de CLT de X congruente con H representa el predicado sobre X sub I, tal que exista Y sub I para X sub I y Y sub I que forman precisamente el grafo finito H, y no existe un Z sub K distinto de los X y las Y formando ninguno de los tipos de extensiones rígidas de a lo más T vértices de X y Y. Un ejemplo para poder definir esto con mayor claridad es el siguiente. El tipo T se podrá describir en palabras. Supongamos alfa igual a pi séptimos, recordando que alfa toma un valor irracional real. Algunos posibles 1 tipos, es decir, donde T toma el valor de 1 de la tripla x1, x2 y x3 serán los siguientes. En primer lugar, x sub 1, x sub 2 y x sub 3 tienen tres vecinos comunes, y sub 1, y sub 2 y y sub 3, que son mutuamente no adyacentes, y ninguno de los 6 puntos anteriores tiene ningún vecino común más. Hay precisamente una adyacencia entre las raíces. En el segundo caso tenemos que x sub 1, x sub 2 y x sub 3 tienen un vecino común, y sub 1, y hay un vecino común y sub 2 de x sub 1 y x sub 2. Y sub 1 no hay más adyacencias entre estos vértices ni más vecinos comunes. Es decir, y sub 3 no se encuentra presente en este grafo. En el caso número 3, x sub 1 y x sub 2 son adyacentes entre sí, pero no son adyacentes a x sub 3. Y los tres no tienen un vecino común, es decir, no existen y's en este grafo. Y finalmente tenemos el grafo 4, en el que x sub 1, x sub 2 y x sub 3 son adyacentes y no tienen un vecino común. Estos cuatro casos representarían los unotipos de la tripla de los tres vértices. En una representación gráfica podríamos ver de la siguiente manera. En el primer caso tenemos tres vecinos comunes, y sub 1, y sub 2 y y sub 3, los cuales son adyacentes a todas las raíces del grafo x sub 1, x sub 2 y x sub 3. En el caso número 2 tenemos solo y sub 1 y y sub 2 que son adyacentes a los tres vértices. En el caso número 3, como dijimos anteriormente, solamente son adyacentes x sub 1 y x sub 2, pero no existen vecinos comunes entre ellos, es decir, no hay y's en este grafo. Y en el último grafo,
que se definirá como trivial y lo veremos posteriormente, no tenemos ni adyacencias ni vecinos comunes entre los tres vértices que tenemos. Cada uno de estos son los casos posibles de la cerradura T con T igual a 1 y alfa pi séptimos de x1, x2 y x3. La figura anterior ilustra las posibilidades con imágenes. Como ahí debe ser el entendimiento de que no hay más vértices ni aristas de las que hay en la imagen. La posibilidad final puede generalizarse y decimos que el T cierre de X, conformado por x sub 1 hasta x sub r, es trivial si x sub i y x sub j son todos no adyacentes y el cierre T consta solo de x sub 1 hasta x sub r, que como vimos anteriormente era el caso final de el caso en el que T fuera igual a 1 y tuviéramos tres vértices x sub 1, x sub 2 y x sub 3. El teorema de la cerradura finita y otros tres teoremas relacionados con este. El primer teorema que se va a enunciar es este, que nos dice que si fijamos un alfa, un t y un r en un grafo aleatorio con p igual a n a la menos alfa, y si escogemos una lista de nodos de manera aleatoria del nodo x1 al nodo xr, entonces lo más seguro es que pues este conjunto de nodos, para este conjunto de nodos la cerradura T sea trivial. Este teorema se prueba dado que como P es de orden 1 y R es fijo, pues lo más seguro es que no haya adyacencias entre los nodos. Y además, si se da una extensión rígida denotado con R, H, el número esperado de extensiones Y de X es Cn a la V por B por E. Y esto es una potencia negativa. Por lo que, digamos, cuando es una potencia negativa, lo más seguro es que no existe, en este caso, este tipo de Y. Y además, como hay finito tipo de estas extensiones, pues también se dice que de forma segura no existe ese tipo de extensión para todo el conjunto finito de extensiones R, H. El siguiente teorema ya es como tal el teorema de la cerradura finita, que nos enuncia que fijando un alfa también, un t y un r en un grafo aleatorio n, p, con p igual a n menos alfa, y si definimos una constante k, casi toda r tupla x tendrá un tamaño menor que r más x. Para ilustrar este ejemplo, este teorema, voy a mostrar un ejemplo que aparece en el libro. El ejemplo nos da un grafo con alfa igual a pi séptimos, r igual a 3 y t igual a 1, y nos pregunta si pueden existir tres nodos con 100 vértices, con 100 vecinos comunes. Entonces, pues cuando hacemos los cálculos nos damos cuenta que seguramente no, porque tendríamos un grafo con 100 nodos y 3 raíces. Y si calculamos el orden de que exista este tipo de grafo, nos damos cuenta que es del orden de n a la 103 por p a la 300. Y si calculamos la potencia n, pues nos damos cuenta que es negativa. Esto es porque la potencia n es 3 más 100 por un número irracional negativo. Entonces, dado esto, nos damos cuenta que lo más seguro es que este tipo de grafo con 3 raíces y 100 vecinos comunes no exista. Y ya para terminar, el último teorema que se enuncia es que casi seguramente la cerradura T de vacío es igual a vacío. Y la prueba es que para cada H con V nodos y aristas, el número esperado de copias de H es del orden de n a la V por P por E, que es lo mismo que decir que n a la V
menos alfa por e, que esto es del orden 1, por lo cual es casi seguro que ninguna copia de estas vaya a aparecer